¿Listo? ¿Listo? Bueno, buenos días. Voy a compartir los resultados de la implementación de la actividad 7.3 del grupo 5. Vale, entonces, ¿cuál fue la pregunta que abordamos en torno a los logros de aprendizaje? ¿Cuáles son los sistemas de representación involucrados en las capacidades que se desarrollaron al abordar las tareas de la propuesta? Dos elementos a resaltar aquí que nos permitieron dar respuesta a la misma son los sistemas de representación y las capacidades. Pero ¿qué relación hay entre estos dos elementos? Teníamos una serie de capacidades, a esas capacidades le identificamos unos elementos que asociamos posteriormente a los sistemas de representación, pero como sabemos los sistemas de representación abordan una serie de aspectos que son la identificación o creación de caracteres, la operación entre los mismos y la determinación de relación entre estos. Como solamente obtuvimos parte, unos visos de lo que es un sistema de representación, entonces, ¿cómo vamos a responder a la pregunta a partir de esos elementos que asociamos a los sistemas de representación? Entonces, ¿cómo vamos a responderla? Teníamos una serie de capacidades iniciales, hicimos un primer filtro teniendo en cuenta que habían unas capacidades de las cuales no teníamos suficiente información o eran consideradas en una de las tareas. Entonces, de ahí surgió un conjunto de capacidades que llamamos A, y de ese conjunto de capacidades pues empezamos a relacionarla con los sistemas de representación. ¿De qué manera lo hicimos? Vamos a tomar solamente un ejemplo. En la capacidad 14.1, que es la identificación de regularidades y patrones, ¿qué hicimos en la unidad didáctica? ¿Qué se introdujo en la unidad didáctica para llegar y desarrollar esa capacidad? Es que aquí no puedo leerlo. En la columna de MS, o sea, el manipulativo software, ¿qué hicimos? Construimos se introdujo una construcción a partir de la cual los estudiantes iban a identificar una serie de variables que iban posteriormente a utilizar, a relacionar, a identificar una serie de relaciones entre las mismas a partir de unas tablas, que es la columna de la T, que es el sistema de representación tabular, y a partir de este conjunto, cómo ellos podían identificar las regularidades y escribir la expresión simbólica, que sería la columna S. Entonces, luego de esa información, ya proseguiríamos con la valoración de esas capacidades. Pero, ¿a qué sujetos? ¿Cuál sería nuestro sujeto de estudio? El sujeto de estudio que seleccionamos son los estudiantes. ¿Qué estudiantes? La mayoría de instrumentos estaban relacionados eran entregados de manera grupal, entonces la valoración se le asignaba a cada integrante del grupo. ¿Cuál fue la muestra que seleccionamos? A partir de la prueba diagnóstica, seleccionamos los resultados más bajos y más altos de los subgrupos del grupo en general, y de ahí surgieron 22 estudiantes. ¿Qué instrumentos vamos a tener en cuenta? La fuente directa son la prueba diagnóstica y los entregables de las tareas y el examen. Las variables que vamos a considerar o que consideramos en la prueba diagnóstica son los conocimientos de partida de los estudiantes, y en los entregables de las tareas, que fueron todas las tareas, las 5 tareas, y en el examen, las capacidades involucradas en las mismas, más no el orden en que surgieron. Una fuente complementaria de información fue el diario del profesor, que nos permitió valorar las capacidades que encontramos en las fuentes directas. ¿Cómo organizamos esa información? Ya habíamos valorado esas capacidades en los 22 estudiantes. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos las tablas del módulo 6 que me asociaban las capacidades en cuanto a quién, a la prueba diagnóstica, a las 5 tareas y en el examen final. De esa información reformulamos un poco, reconstruimos la tabla en donde tomamos información, se condensó la información. Una columna es de la prueba diagnóstica, la segunda de todas las tareas relacionadas con esa capacidad y el examen. O sea, agrupamos por capacidades, para cada capacidad habían 3 datos provenientes de la prueba diagnóstica, de las tareas y del examen. Ya con toda esa información organizada, pues ¿cómo vamos a abordar la pregunta, la respuesta? Entonces tomamos un caso particular de los estudiantes. Necesitamos hacer otro filtro de capacidades porque efectivamente lo que teníamos pensado en cuanto a lo que teníamos de insumo, de evidencia, gracias, no la teníamos. Entonces
surgió otro filtro aquí y surgió otro conjunto de capacidades que llamamos B. A ese conjunto de capacidades, pues, ¿cómo vamos a leerlas en términos de las representaciones, que es lo que nosotros buscamos? Entonces, habían dos conjuntos de capacidades. Un conjunto de capacidad en el cual se evidencia efectivamente la representación. Para que surja esa capacidad, tuvo que haberse evidenciado de manera directa la representación. Ese conjunto de capacidades la agrupamos en otro conjunto C, y el otro conjunto de capacidades en las cuales no era de manera evidente la representación, la dejamos en el conjunto D. Pero bueno, dada toda esta información, o sea, simplemente era para leerla de una mejor manera y organizarla, y organizar todos los datos que teníamos. ¿Qué nos interesaba? Pues nos interesaba era cuáles estudiantes tenían la capacidad y cuáles no. Pues si tenían la capacidad, de manera, podíamos decir que se evidenciaba el sistema de representación, y si no, pues no lo tenían. Entonces, ¿qué hicimos? Como teníamos 3 datos asociados a una sola capacidad, necesitamos solamente un dato para poder leer e interpretar esos datos. Entonces hicimos un promedio de todos los datos que surgieron de la prueba diagnóstica, de las tareas y del examen final. ¿Y qué hicimos? Para cada uno de los estudiantes comparamos ese resultado con el promedio, y pues si era mayor o igual que ese promedio, decíamos que tenía la capacidad y por ende la representación. Si no, pues no la tenía. Después de todo ese filtro, surgió otro, esta es la tabla, que ya resume cuáles serían los sistemas de representación y cuáles serían las capacidades asociadas a las mismas. Pero entonces, para poder interpretar esos datos, necesitábamos especificar un poco más cuáles eran esos elementos que asociábamos a los sistemas de representación y que estaban asociadas a las capacidades. Entonces, ¿qué hicimos? Acá solamente les voy a mostrar un ejemplo, y para cada uno de los sistemas de representación surgieron distintas conclusiones. Para este caso particular, que es el sistema de representación numérico, ¿qué capacidades estaban asociadas o están asociadas? La capacidad 8, la 3 y la 29. Pero esas capacidades, ¿cómo las entendemos en términos del sistema de representación? Esa capacidad 8 la traducimos en términos de ese sistema como las operaciones con las variables de las razones trigonométricas. La capacidad 3 como el cálculo de esas medidas, y la capacidad 29 como la asignación de unidades de medidas y equivalencia entre dichas unidades. Dada esa interpretación en cuanto al sistema de representación, para cada uno de los sistemas identificamos solamente, tomamos los datos de ese sistema de representación. ¿De qué manera? Entonces, la primera columna se refiere al numérico, al sistema de representación numérico. Hay algunas capacidades que no solamente estaban asociadas a ese sistema, sino a otros sistemas. Entonces, tomamos la capacidad 8 que está asociada al sistema de representación numérico. La mayoría de estudiantes, en la mayoría de estudiantes no se observó la capacidad, pero cuando vimos ese sistema de representación asociado con otro sistema de representación, como es el caso del manipulativo software, que es el primero, la capacidad 3, el número de estudiantes en los que se observó la capacidad fue superior. Y cuando involucramos otro sistema de representación, que es el caso de la capacidad 29, que es el tabular, el número de estudiantes en los que se observó dicha capacidad fue superior. Entonces, esas fueron algunas de las inferencias que obtuvimos a partir de este sistema de representación en particular. Eso sería todo. Eso resume un poco lo que dije, y para cada uno de los sistemas hicimos el mismo procedimiento. Eso es todo.